es una bestialidad habilitar esto aquí, y ya lo era construir el espacio ambiental, pues mucho más. Seguir destruyendo nuestro pulmón, que es el pulmón de nuestro municipio, que es el Vedat. Y como en la vida, porque en la vida el Partido Socialista de Torrent ha demostrado que apuesta de forma clara por la mejora de los servicios en el Vedat, porque no lo ha hecho nunca, los vecinos no cesan de reivindicar mejoras en los servicios municipales tan simples y tan sencillas como alumbrado, como asfaltado, como mejores aceras, servicio de alcantarillado. Pero es que ahora, lo último es que quiera destrozar, lo digo así, la zona verde del Vedat, la zona boscosa de especial protección, con un proyecto de más de 200.000 euros que no lleva a ningún sitio, y que no es beneficioso para los torrentinos, y que mucho menos lo es para los vecinos del Vedat, todo lo contrario, perjudicial para los vecinos del Vedat. Por esto mismo, yo quería aprovechar la visita de tanto Antonio como de Amparo, a los cuales vuelvo a agradecer que hayan estado en Torrent, acompañarlo de una visita a esta zona, porque yo creo que es necesario que seamos todos conscientes de esta realidad, y por lo tanto que sepamos cuál es el proyecto que tiene nuestro alcalde José Bresó para una zona como el Vedat. Porque yo el proyecto de Torrent, desde luego, no lo veo. No veo más viviendas para los jóvenes, no veo más centros de mayores, no veo guarderías municipales, no veo aulas de estudio para jóvenes, no veo muchas cosas. Y con ese argumento del falso progresismo o de la hipocresía política, yo diría que cuando nuestro alcalde reivindica un hospital para Torrent, hay que recordarle que en la vida el Ayuntamiento de Torrent ha cedido los suelos pertinentes para este proyecto, lo cual yo también insisto en que cuando el Partido Popular gobierne la alcaldía de Torrent y yo sea alcaldesa, el Partido Popular luchará día a día, minuto a minuto, y llamará